Hoy nos toca platicarles de un tema sumamente desconocido por la casi totalidad de los habitantes del planeta. Se puede decir que lo que ustedes van a conocer a continuación es una información formativa, llena de sabiduría, no por ser yo quien lo exponga, sino por el contenido expuesto. Y es el tema de hambres básicas humanas o fórmula nutricional básica. Vi en la publicidad que subió Dani que decía algo así como nutrición afectiva, ¿no, Dani? Sin embargo, en honor a la verdad, es algo muchísimo más que nutrición afectiva. Porque mediante la nutrición afectiva, mediante las caricias, el tiempo y el reconocimiento, vamos a nutrir, ¿qué creen? Va a haber 5 segundos para contestar. Vamos a nutrir ¿qué? A través de CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, vamos a estar nutriendo ¿qué cosa? Vean. ¿La autoestima? ¿Perdón? ¿El autoestima? No. Pues de nuestros hijos, Digo, ¿no? sí, claro, pero estamos hablando de nutrición. ¿Qué va a nutrir una correcta entrega de caricias, tiempo y reconocimiento a nuestros hijos? ¿Qué les va a nutrir? Su Aparte de la alma. autoestima, del alma y de todas las cosas espirituales o inmateriales que me quieran decir. Bueno, esto me da la razón de que es un tema que nadie conoce. Las caricias, el tiempo y el reconocimiento, mediante ciertos mecanismos que aquí vamos a explicar, son los más poderosos nutrientes del sistema nervioso central, que está formado por el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y 144,000 millones de neuronas. No dije 144 millones, no. Eso es un número ridículo. Dije 144,000 millones. O sea, 144 más 9 ceros. Por eso es muy importante entonces ubicarnos en el hecho de que papá y mamá, cuando saben manejar bien la fórmula nutricional básica, están nutriendo el sistema nervioso central de sus pequeños, o de su prójimo, o de su marido, o de su esposa, o de sus padres, o de sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque todos somos seres hambrientos. Se puede decir que el ser humano, desde un punto de vista psicodinámico, es un ser hambriento. ¿De qué tenemos hambre principalmente? Aparte del hambre de carne, leche, huevos, fruta, legumbres, nutrientes físicos, nutrientes que entran por la boca. Tenemos hambre de nutrientes que no entran por la boca, pero que son muchísimo más importantes que aquellos. Y esos nutrientes que no entran por la boca, sino mediante acciones visibles y tangibles por parte de cada uno de nosotros, son los que nutren el sistema nervioso central, pero además tienen otra característica. Fortalecen el sistema inmunológico. En estos momentos yo estoy teniendo una experiencia muy hermosa, que pudo haber sido muy dramática, con mi esposa. Se los cuento para reforzar el conocimiento. Resulta que ella, el lunes por la mañana, empezó a tener una temperatura corporal sumamente alta, de casi 39 grados centígrados, con vómito
con sangre y con náuseas. Y entonces empecé a darle los medicamentos apropiados, sospechando que se trataba de un virus, aunque probablemente también de una bacteria, y estuve consultando con algunos médicos cómo manejarlo, pero aparte del manejo medicamentoso, me dediqué como nunca y de una manera muy especial a brindarle caricias, tiempo y reconocimiento. Al grado de que ella me estuvo diciendo todo el tiempo, me estuvo dando acuse de recibo. Qué lindo eres, así es el hombre del que me enamoré, ¿por qué estás ahora tan cariñoso? ¿Qué te pasa? Le dije, no, pues lo que quiero es curarte. Y el día de hoy en la mañana que le tomé la temperatura, después de 16 horas de no tomar ningún medicamento contra la fiebre, pues resulta que ya no tiene fiebre, ya no tiene náuseas, ya no tiene vómito, ya está empezando a comer. Entonces se puede decir que la infección que la atacó, muy probablemente de tipo viral, pues prácticamente está derrotada. Así de poderoso es con un adulto, con el que ya tenemos muchos años de relación, saber nutrirlo con nuestras caricias, nuestro tiempo y nuestro reconocimiento. Y vamos a entrar un poco en detalle sobre este asunto. Y el primer asunto que vamos a mencionar es que hay que entender que los seres humanos tenemos tres tipos de inteligencia. La inteligencia racional, que nos sirve para trabajar y para resolver problemas prácticos. La inteligencia ética, que nos sirve para nos sirve para escoger entre el bien y el mal o entre bienes de diferente categoría moral. Bienes excelentes hasta terribles males. Es la inteligencia ética la que nos va a dar la capacidad de elegir siempre el bien óptimo posible. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Y tenemos finalmente la inteligencia emocional o afectiva. ¿Qué es la inteligencia emocional o afectiva? No es la que ustedes han escuchado. No es la que plantea Stephen Covey en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Que además, pues me parece, la verdad, pues muy poco profesional el planteamiento. Pero en fin, ¿qué es entonces la inteligencia emocional? La defino. Inteligencia emocional es una virtud. Y si entendemos la palabra virtud en su significado original, virtus, fuerza, entonces es una fuerza. La virtud es una fuerza que permite a quien la tiene satisfacer en sí mismo y en otros las hambres básicas de caricias, tiempo estructurado y reconocimiento. Por tiempo estructurado nos referimos a tiempo de agenda. No es, como dice una canción mexicana pésima, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No, eso no es tiempo. Eso no satisface a nadie. Es un tiempo estructurado de alta calidad, de mucha frecuencia, de mucha intensidad, que se dedica específicamente a la persona con la cual uno quiere tener una relación venturosa, en cualquier ámbito. Padres, hijos, hermanos, primos, amigos, novios, amantes, esposos, súbditos, lo que gusten, porque también aplica para el buen gobierno de la ciudad. Y reconocimiento, logrando así, mediante estos tres satisfactores, logrando así la generación de endorfinas y la nutrición estable y completa del sistema nervioso central, que era lo que les decía. Continuando hacia adelante, rapidísimo,
¿Por qué decimos que es una virtud? Porque viene de la palabra latina vir, virtus, fuerza, que además es el justo medio entre dos extremos, que además es un hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas, que además perfecciona al ser en cuanto tal, nos perfecciona en cuanto personas. Y la principal definición de vir virtus, virtud, es que es la principal fuente de endorfinas. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿y qué es eso de endorfinas? Bueno, pues hay que verlas desde un punto de vista bioquímico. De endorfinas, la endorfina es una droga natural que produce el encéfalo, produce el cerebro, que es 10 veces más potente que la más potente morfina. Está producida en la cabeza, en la bóveda del cráneo, por dentro, en el encéfalo. Y tiene 5 efectos formidables. ¿Qué provocan las endorfinas? Cuando son generadas a través de las caricias, el tiempo y el reconocimiento, pero cuando supuestamente no lo recibimos, cuando no hemos recibido CTR, de todas maneras la persona ya adulta, la persona ya emocionalmente independiente, cuajada, rica en posibilidades, desarrolla sus propias endorfinas mediante la práctica de la virtud. Y en uno o en otro caso, sea que entreguemos CTR, o sea que sin haberlo recibido, practiquemos la virtud de forma voluntaria, de forma autónoma, vamos a obtener 5 ganancias invaluables. Primera, retardación del proceso de envejecer. Yo a mis 80 años me siento como de 50. Los acabo de cumplir. Si alguno de ustedes me mira y me compara con algún viejito de mi edad, se va a dar cuenta de la enorme diferencia. Y no es presunción, es realidad. Y es un secreto de orden científico. Entonces, yo invito a todos a aprender a generar sus propias endorfinas para que cuando cumplan 80 se sigan viendo como se ven ahorita y se sientan como se sienten ahorita, ¿no? Llenos de energía, de entusiasmo, de capacidades, de metas por conquistar, como si tuviéramos 40. ¿Por qué? Porque pues yo espero morirme a más de 100, si Dios quiere, por supuesto. Entonces, primer punto, que generan las endorfinas a través de CTR o de la práctica de las virtudes. Segundo punto, las endorfinas son un analgésico extremadamente poderoso. Calman el dolor. Tercero, son un poderoso energetizante. Esta fuente de energía, que son las endorfinas, nos llena de entusiasmo. Pero es muy curioso el significado de la palabra entusiasmo. ¿Alguien sabe su origen griego? ¿Qué significa entusiasmo? Pues sorpréndanse, anótenlo y sorpréndanse. Entusiasmo es una palabra griega cuya traducción literal al castellano significa Dios conmigo. Y si se dice entusiasmos, es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué mayor fuente de entusiasmo puede haber que saber que Dios está conmigo? Pero obviamente, para saber que Dios está conmigo, necesariamente tengo que haber realizado 2 cosas. Una, haber satisfecho las hambres básicas de mi prójimo. Porque si no se hace esto, no se cumple con el mandamiento principal. No solo de nuestra fe católica, sino simplemente de la condición humana.
aunque seas un pagano, un protestante, un masón, un ateo, no te salvas de la necesidad del CTR como hambre imperiosa, como una hambre impostergable, que puede satisfacer dándola, porque como dice San Francisco, dando es como recibimos. Muchos me preguntan, ¿y cómo le hago para pedirle a mi esposa que me dé CTR porque nomás viene su mamá y se desparrama en ella? Y vienen sus hijos, nuestros hijos, y parece que los hijos le hicieron olvidar quién se los engendró. Y cuando llega su familia hace fiesta y no se duerme y le dan las 2 de la madrugada y sigue cantando. Pero cuando yo llego ya está dormida. ¿Cómo le hago para que yo sea la persona a la cual ella le dé las caricias que necesito? Contestación infalible: dáselas. Dáselas tú primero. Porque si ella está esperando que tú se las des, porque hay que hablar con ella y vas a ver de qué te va a acusar. De que cuando andas con tus cuates, andas muy entusiasmado. De que cuando vas a ver al amor de 5 a 7, a ese que el pirulí dice, soy lo prohibido, o sea, tu maldita amante, con ella sí te pasas las horas fascinado. Y aquí a mí aquí me tienes como plato de segunda mesa. Entonces no hay duda. Solo dándolas es como las podríamos recibir. Hablo de los adultos, mayores a 18. Ya un adolescente a lo mejor está capacitado para hacerlo. Pero ¿quién de nosotros no? Todos lo estamos. Así que retarda el proceso de envejecer, es un analgésico tremendamente poderoso, es una fuente de energía, produce alegría y euforia. Euforia es una alegría extremosa, es una alegría desbordante, entusiasmo. Y finalmente fortalece el sistema inmunológico. Ahora bien, hay que entender que tenemos 3 tipos muy distintos de endorfinas. Mucha gente está muy enfocada a obtenerlas y las obtiene, pero de mala calidad. Porque se puede hacer una trampa. Una trampa como la que hizo un famoso político mexicano que se fue a Berlín a competir en el maratón. Y sin que, bueno, son 42 kilómetros más 107 metros, ¿no? Y en un momento dado, por ahí del kilómetro 5, sin que sus competidores, compañeros se dieran cuenta, mañosamente se trepó a una bicicleta eléctrica. Y pedaleó, pues al doble de velocidad de los corredores. Y nadie se dio cuenta. Y se acomodó en los primeros lugares, faltando 2 kilómetros. Y ganó el maratón. Por fortuna, alguien que tenía un dron se dio cuenta, lo denunció y lo metieron a la cárcel una buena temporada. Para no difamarlo, no digo su nombre, pero es de los grandes poderosos de acá, que desde entonces, pues hasta su propio partido lo desconoce y cayó en desgracia. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, no se puede hacer trampa sin pagar serias consecuencias. Así que los invito a no quedarse en la generación de endorfinas de baja calidad y alto impacto. Es el primer grupo de endorfinas. Endorfinas de baja calidad, muy baja calidad y altísimo impacto. ¿Qué son? Las drogas, el sexo sin amor, la Coca-Cola normal, el alcohol, la comida chatarra llena de carbohidratos, las compras. Acá en México hay una tienda departamental muy famosa que se llama Liverpool. No sé si en su tierra la haya,
Y Liverpool tiene un lema que dice así, ¿sí? Exceso de compras con poquito dinero. Y otro que es el Palacio de Hierro que dice, soy totalmente palacio. Compro, luego existo. Y entonces pues ahí tienen ustedes a las mujeres, sobre todo a las damas por ahí de las 11 de la mañana, que literalmente asaltan las tiendas, sobre todo cuando hay barata. ¿Por qué? Porque comprar las llena de endorfinas, pero también de deudas. Porque la mayoría de las compradoras compulsivas pues se pasan de tueste y compran más de lo que su marido o ellas juntos pueden pagar. Ah, pero qué rico es comprar. ¿Por qué? Porque comprar, comer, drogarse, beber, emborracharse, ver televisión, ir a jugar de manera compulsiva a los bingo, todo eso que cause placer sensorial provoca endorfinas. Y una vez que la persona generó endorfinas, pues ya no tiene necesidad de generarlas de otra forma. Bueno, eso es lo que ella cree, pero en realidad sigue necesitando, sigue teniendo la misma necesidad de endorfinas de alta calidad que tenía antes de hacer todas esas barrabasadas. Tenemos un segundo grupo, que son las endorfinas de mediano impacto y duración amplia. Mediano impacto porque no entusiasman mucho a la gente común, debiendo hacerlo. Y son de duración amplia, que nos lleva alrededor de 3 a 6 meses. Y si se repite, se vuelve a producir el efecto positivo. Son 3 cosas principalmente. El ejercicio físico, pero es un ejercicio físico que se hace cuando menos 3 veces a la semana. Idealmente 4 y súper idealmente todos los días. Por ejemplo, yo tengo en mi reloj un iWatch que uso permanentemente. Tengo un programa que me dice cuántos kilómetros he caminado. Y mi cuota mínima estricta es de 3 kilómetros todos los días. Y además, la cuota es cuántos pisos he subido. Y como la casa de ustedes tiene 3 pisos, la cuota es cuando menos 6 veces subir los 3 pisos. De esa manera garantizo una condición física elevada y una generación de endorfinas de plazo medio. Otra cosa formidable que genera este tipo de endorfinas es la lectura. Mi cuota cotidiana de lectura mínima es de 4 horas, lo que me permite leer un promedio de 1 libro por semana. Y este libro por semana lo he logrado sostener desde que aprendí a leer, a los 6 años. Así que ya son miles los libros que he podido leer, porque es una de las grandes adicciones que aprendí gracias al tipo de educación recibida. Nunca es tarde para adquirir el hábito de la lectura y ojo con lo que voy a decir. Rejuvenecer sus células cerebrales. Porque hay un fenómeno que es una especie de noogénesis, es decir, de nueva generación de células nerviosas en el cerebro cuando se ejercita el cerebro mediante el hábito de la lectura. La única manera de llegar a los 90 o más en perfecto estado de lucidez no es el ejercicio físico, ni ningún alimento, ni nada por el estilo. Es la lectura. ¿Quieren tener un cerebro joven? Lean y si pueden también, escriban. Porque la lectura y la escritura están generando endorfinas
de cierto tipo, hay muchísimos tipos de endorfinas que van a dar directamente a la creación de nuevas células cerebrales, de nuevos vínculos interneuronales, la generación de nuevas conexiones nerviosas, y no hay otra manera de hacerlo. Claro, hay otro tipo de actividades muchísimo menos accesibles que la lectura, que son, por ejemplo, la posibilidad de crear música, de componer música, que es una actividad cerebral complejísima, que mantiene al cerebro joven y lúcido, así como generar obras de arte de alta calidad. Digo, no se trata de ir a Nueva York y tirar unos cubetazos de pintura sobre una pared blanca y luego ponerle tu firma y cobrar $1,000,000 por esa estupidez. Pero eso es lo que ahora se acostumbra. Eso no es arte. Es arte pero con H, de hartazgo. No, verdadero arte, arte fino, también genera endorfinas. Y desde luego también, curiosamente, escuchar música. Pero la música que les gusta a las vacas. ¿Saben cuál es la música que les gusta a las vacas? La música de Mozart, de Haydn, de Mendelssohn, de Vivaldi, la música clásica. Se hizo un experimento en Suiza formidable. El experimento consistió en ponerles distintos tipos de música y ver el nivel de producción de leche. Y bueno, sería muy largo contarles todo, nada más les cuento el resultado final. Ante la música clásica, las vacas triplicaron su producción de leche. Y cuando les ponían música rock, o de la que ahora se usa, ¿sí?, el reggaetón y todas esas merda, literalmente las ubres se les fruncieron y dejaron de producir la leche. Entonces la música clásica rejuvenece y nos mantiene con endorfinas de plazo medio, y que si la repetimos con frecuencia pueden ser de larga duración. Y finalmente tenemos el tercer grupo de endorfinas, que es el que me quiero concentrar, que es el verdadero y más maravilloso nutriente para nosotros y nuestros prójimos, sean ellos quienes sean. Vamos a hacer un ejercicio mental. Concéntrense en estos momentos en una sola persona, a la que le vamos a conceder el título de la persona más importante de mi vida. 10 segundos para que la imaginen, la traigan a su mente y se concentren en ella. Cuando tenemos tiempo suficiente, todas las personas platican quién es, pero como el tiempo aquí es reducidísimo, nada más piensen quién es. Y ahora, en esa persona que tienen en su mente, la persona más importante de su vida, le van a dar endorfinas de impacto leve, que son CTR, pero ojo, de duración permanente. Duran toda la vida. Le dan sentido a la existencia. Y esto consiste en el ejercicio continuo de las virtudes, tanto de las virtudes naturales o cardinales, como de las virtudes superiores o teologales. ¿Cuáles son las 4 virtudes naturales o cardinales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si con esa persona más importante de tu vida eres prudente, eres justo, eres templado y eres fuerte, le estarás produciendo una inagotable fuente de juventud y de salud y de alegría y de envejecimiento lento y lúcido. Pero si además a estas 4 virtudes le añades una fe profunda
y la vives de manera coherente. No como acá decimos en México, ¿qué religión tienes? Católico. ¿Vas a misa los domingos? Va, de vez en cuando me nace. Ah, bueno, entonces yo anoto, católico dice él. Dice él que es católico. Obviamente eso es una vacilada. No hay tal cosa como católico a mi manera. Es como si dijéramos, ¿cuál es el resultado de una fórmula trigonométrica? Ah, pues el resultado es a mi manera. O el amor es a mi manera. No, señores. El amor no es a mi manera. Adentrándonos en este tema de la generación de endorfinas, hay que entender una cosa fundamental. La máxima manifestación del amor es a través del ejercicio de las virtudes, de las 7 virtudes. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza y sobre todo la reina de ellas, la caridad. Y la caridad es principalmente el darle al otro la caricia que por su conducta no merece, pero que por nuestro amor se la damos. Se llama caricia incondicional, positiva. Entonces, para las personas que desarrollan las virtudes naturales y superiores en grado heroico, los grandes retos y la obtención de resultados óptimos, así como la conquista de metas honestas, son impulsos vitales arrolladores. Nada las detiene a estas personas. Se llama personalidad endorfínica o personalidad oxitoxínica o personalidad dopamínica. Los 3 nombres son correctos científicamente. ¿Y cómo son estas personas? Que tienen el sistema nervioso central nutrido de manera arrolladora, de manera frecuente, intensa y constante y habitual por endorfinas de alta calidad. Ya sea que su persona más importante se las proporcione, pero también, indispensablemente, que ella las genere mediante la práctica de las virtudes. Nada las detiene, ni la cárcel, ni las persecuciones, ni las penurias, ni las necesidades biológicas, ni las amenazas de muerte, como tampoco la certeza de la muerte inminente. Tenemos en la historia universal grandes ejemplos. Yo admiro mucho a un héroe que ustedes deben conocer muy bien, Gabriel García Moreno. Junto a él están Isabel de Castilla, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Juana de Arco, Agustín de Iturbide, Don Juan de Austria y otros muchísimos. ¿Quieren ustedes que alguno de sus hijos o sus hijos lleguen a tener este tipo de personalidad? Yo espero que sí. Ahora piensen en ellos. Piensen en sus hijos. Y entonces, si ustedes dan caricias incondicionales positivas, ahorita damos sus características. Si ustedes dan tiempo de agenda y si ustedes se dedican más a reconocerles a sus hijos lo que hacen bien, pasando un tanto por alto lo que hacen mal, aun cuando, claro, fijando ciertos límites, entonces ellos tendrán la inmensa alegría de estar viviendo con endorfinas del tercer tipo, que son las endorfinas de bajo impacto, pero de permanencia, de impacto permanente. Y esto nos va a explicar por qué las personas virtuosas tienen una capacidad inmunológica a prueba de retos impresionantes. Y ahora dirigimos nuestra mirada al trabajo, a nuestro trabajo. La pasión por el servicio.
Ustedes brindan un servicio. Ustedes no proporcionan un bien material. O sea, no venden kilos de arroz ni de carne, ni venden monedas ni bienes raíces. Ustedes proporcionan un servicio a su clientela. Y si ustedes piensan apasionadamente en este servicio al prójimo y en el permanente anhelo por alcanzar la visión y la posesión de Dios al término de sus vidas, de nuestras vidas materiales, físicas, entonces nos convertiremos en capacidades, todo lo que hacemos serán capacidades y virtudes de un poder asombroso. A pesar de las adversidades, a pesar de las presiones en contra, a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas ajenas y de cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Así que, tanto si se trata de los hijos, como si de la persona más importante de nuestra vida, como si de las personas que nos rodean en nuestro trabajo, como también de nuestra clientela, nos toca dar caricias incondicionales positivas. Vamos a ver cuáles son las características de estas clases de caricias. Voy a tratar de que me dé tiempo de platicarles que en la NASA, en la agencia que lanza los astronautas y las naves al espacio, se realizó un experimento que consistió en privar a los atléticos astronautas, doctores en física, mayores de 35 años, dichosamente casados, padres de familia, personas muy virtuosas. Se les metió a un lugar llamado Sensorial Deprivation Room, que consistía en privarlos absolutamente de todo impacto sensorial. La historia es larga, pero nada más les diré el final. Después de 24 horas de estar metidos ahí, en el Sensorial Deprivation Room, todos los astronautas comenzaron a sufrir alucinaciones. Se sabe que en Rusia los dejaron ahí sin sacarlos, y a las 48 horas como tiempo máximo, murieron con el cerebro fundido a altas temperaturas. Para que se entienda el dramático efecto de la ausencia de caricias, de la ausencia de tiempo, de la ausencia de reconocimiento, va a producir toda clase de desórdenes mentales, emocionales, laborales, va a producir familias disfuncionales, hijos perdedores, etc. Y entonces, para terminar, ¿cuáles son las características de las caricias incondicionales positivas? Bueno, vamos a verlas. Aquí las tengo. Son 8 características. La primera es que son gratuitas. A la persona que las recibe no le cuestan nada. Segundo, son habituales. Se dan siempre. Mañana, tarde, moda y noche. Truene, llueva o relampagosee, como dicen acá en Guadalajara. 3. Se dan por motivos no comerciales. No importa el día. No es día de tu cumpleaños, no es día de la madre, no es día del padre, no es día del cartero, no es día de nada. Es un día cualquiera. Se dan por motivos no comerciales. 4. Son desprendidas. Se dan y nos olvidamos de que las dimos. Nada de que andar diciéndole, mira, qué bueno soy contigo. Yo sí te doy caricias. Pues ya perdiste, manito. Cantar y chiflar el bien que hacemos es en realidad vituperio para el que lo hace. 5. Son adecuadas las caricias a quien las recibe. No son adecuadas a quien las da. Son adecuadas a quien las recibe.
Es como se realizó la civilización de todo este continente, desde lo que ahora es la mitad de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Los frailes, durante más de 3 siglos, aprendieron a hablar la lengua de los indígenas. Y una vez que aprendieron a hablar la lengua de los indígenas, les hablaron de Cristo. En su lengua, con sus símbolos, con su idioma. Este hecho histórico tiene elementos probatorios sensacionales, sobre todo en la historia de México. Sería un super tema de muchísimas sesiones. Para el que esté interesado, pídamelo y le mando por ahí alguna información. Pero también en Ecuador, y también en Colombia, y también en Chile, aunque mucho menos en Argentina y en Brasil. Pero bueno, así se hizo. Hablando el idioma del otro es como vamos a hacerle sentir la fuerza, la autenticidad de nuestro amor. Oportunas, son dadas justo a tiempo, justo cuando se necesitan. No antes ni después, sino cuando realmente la persona las necesita. Oportunas. Número 7, son eficaces. No hay nada como la eficacia, que significa lograr el efecto buscado. Es meter el gol. Hay equipos que juegan muy bonito y no meten un gol. Hay equipos que juegan muy feo y meten el gol y ganan. Eficientes. Eficientes significa que hacemos mucho con poquito. Por ejemplo, el domingo le dejé a mi esposa una barra de chocolate como complemento para su desayuno, con un recadito. ¿Cuánto vale una barra de chocolate? ¿Qué cuesta hacer un recadito de 5 palabras? Eso es eficiencia. El impacto fue fenomenal. Y si lo hacemos con frecuencia, tanto mejor. Y finalmente, las caricias incondicionales positivas, y con eso termino, son auténticas. Es decir, se decide darlas. Esto no significa que sean espontáneas, porque la espontaneidad es propia de los niños, irresponsables, inmaduros e inestables, pero espontáneos. Y la autenticidad es propia de los adultos maduros. Hacemos las cosas no porque nos brote del estómago o del corazón, no. Hacemos las cosas porque comprendemos ideo-afectivamente, racional y afectivamente, que procede a hacerse, que conviene hacerlo, para el bien de quienes amamos y de nosotros mismos. Y con esto, mis queridos amigos, en el minuto 43 termino mi exposición y damos paso a alguna pregunta que quieran hacer. Adelante, por favor. Mientras alguien se anima, yo tengo una pregunta, estimado Juan Bosco. Creo que la parte de caricias, podríamos hablar horas igual, queda bastante clara. Creo que la del tiempo estructurado también es clara, es algo que lo podemos entender con facilidad. Pero creo que el reconocimiento es algo que me encantaría escuchar un poco más. ¿Cómo definiría el reconocimiento? ¿Qué es y qué no es reconocimiento? El reconocimiento es que vas a hablar con mucha fuerza, con mucho cariño, con mucho énfasis en lo que el niño o el otro hace bien. Y vas a hablar pocas veces y con baja intensidad en lo que el niño o el otro hace mal. Acerca de cuando el niño o el otro hace algo mal, bueno, ya habremos convenido límites racionales para que no lo haga por convicción propia. Entonces el reconocimiento contradice radicalmente
las formas culturales que se utilizan en todo el planeta. La gente, en cuanto alguien hace algo incorrecto, ya sea objetiva o subjetivamente, inmediatamente lo señala con muchísima fuerza. ¡Qué mal está! ¡Caramba, no entiendes! ¡Ay, no, contigo ni a misa porque te volteas para el coro! O como decían nuestros abuelos, naciste para maceta y del corredor no pasas. Y una serie de barbaridades similares con las que yo crecí, hasta que me opuse. Entonces, el reconocimiento es exactamente al revés. Consiste en dar un permanente acuse de recibo, vigoroso, intenso, frecuente, a lo que el otro hace bien. En estos días que mi esposa estuvo luchando, o está todavía luchando, aunque ya mucho menos, con un mal físico, no dejé de recordarle todo el bien que ella ha hecho. ¿Te acuerdas, mijita, cuando... Y la anécdota. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando tú... Y la anécdota. Oye, pero qué lindo es recordar lo que me dices. Pues sí, así es el amor. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién se fija más en lo que el otro hace bien que en lo que el otro hace mal? Muy pocas personas. Entonces se trata de que en nuestro negocio, tanto como en nuestra familia, pongamos de moda esta enorme virtud. La virtud de señalar siempre, con muchísimo más fuerza, en el prójimo, lo que ha sido mal hecho, lo que ha sido bien hecho, que lo que ha sido mal hecho. Eso es, Paco, mi respuesta a tu pregunta. Aquí tenemos la manita levantada de Ale Zambrano. Adelante, Ale. Hola, ¿cómo Hola, está? qué gusto. Buenas tardes, ya. Muy buenas. Bueno, primeramente para agradecerle por su tiempo, la verdad es que ha sido una charla que se me pasó, pero la hora fue volando, o sea, cuando comentó usted el tiempo, yo dije, ¿qué? ¿En qué momento? Estuvo fantástica. Déjeme decirle que no se lo ve como de 80 años para nada, así que en verdad esto tiene que funcionar. Digamos que mi teoría está avalada por mi persona. Bueno, y para decirle que la verdad es que fue una charla que me sacudió mucho. Siempre, pues, se había escuchado sobre que el contacto es súper importante, sobre el tiempo que sea como de calidad, pero con lo que usted expuso me lo recordó y además que me sacudió. Así que le agradezco mucho por la información que nos compartió hoy. La verdad es que estuvo espectacular. Muchísimas gracias, pues me diste hablando del reconocimiento, pues me diste uno muy poderoso. Y lo agradezco de todo corazón. Gracias, Ale. Muy bien. ¿Quién más quiere decir, preguntar, aportar, qué sé yo? Bueno, usted sabe que yo siempre tengo preguntas con vos. Adelante. Algo que pasa mucho, que nos pasa como padres, es que muchas veces tenemos la teoría, tenemos la información, tenemos la intención, pero la implementación es más difícil. Así que, ¿qué nos podría recomendar, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles porque nuestro hijo está en un cambio de etapa o nosotros mismos estamos en un cambio de etapa donde hay problemas más de lo normal? Cómo aplicar el CTR y todo lo que nos aprendido. La primera cosa que yo te diría, mi querido Francisco, es que todo esto, si no se ha practicado desde la niñez y se quiere empezar a practicarlo ya en la edad adulta, requiere un primer paso insalvable, ineludible, que se llama violencia interior. ¿Qué significa? Pues hacer las cosas, y perdón por la expresión tan chabacana que voy a decir, a producto de gallina. A fuerza.
En lenguaje elegante se llama violencia interior. Y también en lenguaje popular se llamaría morderse un ojo y la mitad del otro. Para lograr entender que si no lo hacemos por fuerza, por convicción, por decisión, nunca vamos a empezar. Si vamos a empezar a que se nos ocurra, si vamos a esperar a que alguien nos lo haga, si vamos a esperar a que venga el Señor Jesucristo y nos dé la gracia para hacerlo, no va a suceder. Vamos a hacerlo, claro, pidiendo la gracia al Espíritu Santo para hacerlo, pero hay que hacerlo, obligándonos a hacerlo. Y completando tu respuesta, mi respuesta, completando mi respuesta, yo diría, hay que aplicar aquí las 6 leyes del aprendizaje. Tema que valdría mucho la pena dar, no sé si dentro de 15 días, un mes, cuando tú quieras. El tema es cómo aprendemos los seres humanos. Cómo aprendemos a dar caricias, tiempo y reconocimiento en la forma como lo planteé. Para lograr los objetivos que planteé. Los resultados de los que les platiqué. Bueno, se da de 6 maneras, se hace de 6 modos. Primero, ley de la repetición. Vas a estar dale y dale y dale y dale 50 veces, pero no 50 con un 5 y un 0, sino 50 con una S. 50. S-I-N. Esa es la regla número 1. La regla número 2. Lo vas a hacer rítmicamente. Todos los días a la misma hora. 3. Vas a tener muy clara la finalidad que quieres lograr. 4. Vas a dar un golpe rápido. Significa que vas a empezar hoy antes de medianoche, no mañana. 5. Significa que vas a crear un ambiente favorable. Vas a llenar de letreros tu mesa, tu computadora le vas a poner un protector de pantalla que te esté diciendo un recordatorio de CTR o del tema que planteé, o vas a estar oyendo el audio varias veces o el video varias veces. Todo eso es la ley de la ambientación. Los ambientes favorables producen aprendizajes favorables. Si no generamos este ambiente, difícilmente vamos a aprender. Y 6, imita a una persona histórica o realmente cercana a ti, pero imítala a esa persona que ya tiene la capacidad de dar las caricias incondicionales positivas, de dar reconocimiento y de estructurar su tiempo de agenda de una manera que le permita tener tiempo para dar caricias y reconocimiento. Porque sin tiempo de agenda, evidentemente, nada de esto podríamos dar. ¿Ok? Adelante, Dani. Juan Bosco, me encantaría que todos aquí nos vayamos con un poco más claro qué son las caricias condicionales negativas, o sea, el premio y el castigo al cual estamos muy asociados. Desgraciadamente es 90-10. La caricia condicional negativa es aquella que se le da a una persona en vista de que no hizo lo que esperamos que haga, o en vista de que hizo lo que esperábamos que no hiciera. Ejemplos: te lo he dicho 1000 veces y tú no entiendes, eres un bruto. Ejemplo: me tienes harto con tus errores. Ejemplo: te mereces una buena cueriza por tus malas calificaciones. Ejemplo: ¿qué puedo esperar de ti si eres igualita de bruta que tu madre? Ya lo sabía, tenías que ser tú. O como me lo decía a mí mi abuela cuando yo tenía 5 años y era un niño súper travieso: acabarás como tu tío Juan,
muerto por borracho en un terreno baldío. Cuando mi papá escuchó esa maldición de mi abuela, me agarró y me impidió ir a casa de ella como durante 5 años. Vamos a ver qué efectos indeseables produce la caricia condicional negativa, que es aquella que se da con la condición de que el otro haga o no haga lo que esperamos que haga. La condición de que el otro sea o no sea como esperamos que sea, o diga o no diga, o piense o no piense, o sienta o no siente. Todos los verbos activos del castellano o de cualquier lengua mundial se aplicarían a la condición. Primer efecto negativo, brutalmente destructivo. Son varios, pero este es el peor. La consolidación de la conducta opuesta a la que los padres, educadores, jefes o maestros esperamos, tanto como la extinción de la que fuera de desearse. Ejemplo, si la caricia negativa se da porque el niño se chupa el dedo, se va a doctorar en chuparse el dedo. ¿Sí? Conozco, o bien, si la caricia condicional negativa se da porque la niña se hace pipí en la cama a los 5 años, pues les podría contar la historia de una muchacha de 15 a la que le llamaban la mujer miónica, porque se hacía, literalmente se meaba en las pantaletas en tercero de secundaria. Y sus maestros y sus papás no hacían otra cosa más que tundirla de agresiones. Pero como ella era muy inteligente, pues podía estar en un lugar de buena alumna, porque era muy lista. Pero con un nivel de dolor emocional brutal. Y tenía periodos de depresión muy hondos. Y un día en el salón de clases, siendo yo el director de la escuela, yo estaba dando una clase de ética y se paró ella enfrente de mí. Era una muchacha muy hermosa y usaba una minifaldita que, oh, Dios mío, ¿no? Y se paró enfrente de mí y me dijo, ¿usted sabe quién soy, profesora Abascal? Sí, te llamas, y dije su nombre. No, yo soy la mujer miónica. Y se hizo pipí delante de mí. Y en pleno salón de clase. Y yo me quedé estático sin decir nada. ¿Y no me va a regañar? ¿No me va a expulsar? ¿No me va a poner cero en conducta? ¿No me va a sacar del salón? No. Se tiró al suelo, se revolcó en su propio pipí y se me quedó viendo y me dijo, ¿no va a hacer nada? Sí, te voy a dar la mano cariñosamente para que te pongas de pie. Y empezó a llorar convulsamente. Es que nunca nadie me había dicho algo tan maravilloso. Dame tu manita. Se apoyó en mi mano, la ayudé a ponerse de pie, la acompañé al baño de mujeres a arreglarse y nunca más se volvió a hacer pipí. Y empezó a llamarme papá. Hoy es una adulta, 10 años menor que yo, bien casada, con 8 hijos, un excelente marido, y les cuenta a sus hijos por qué los ama como los ama. Porque hubo una vez un profesor que equivalió a su papá, que le enseñó que el amor verdadero es incondicional y que no es la caricia que se da supuestamente para educar, que es lo que casi todos hacen. ¿Por qué me pegas, papá? Para que sea usted un hombre de bien, ¿sí? y no chille, aguántese. ¿Sí? Brutal. Repito el efecto, refuerza la conducta mala y elimina la conducta buena. Siguiente efecto, sustituye comportamientos negativos actuales por otros peores. Bueno, ella se detuvo en el pipí, pero hubiera podido llegar a las drogas,
Aunque en aquella época, estoy hablando de hace décadas, hace 50 años de esto, en aquella época pues las drogas no estaban tan extendidas como hoy. Era cosa de tipos raros, pero no era de consumo popular como lo es hoy. Tercero, uno de los efectos que a mí más me duele y me da clientela es que la caricia condicional negativa lleva a las personas a somatizar, o sea, a convertir la angustia que esto causa, la rabia, la indignación que este tipo de caricias provoca, en problemas corporales. Cito el más frecuente: cáncer. En el hombre, cáncer de próstata; en la mujer, cáncer de ovarios o de matriz o de mamas. Y aparte del cáncer, por otra multitud de problemas somáticos: gripas frecuentes, congestiones nasales, problemas gastrointestinales frecuentes, úlceras gástricas, problemas en la piel, impotencia en el varón, frigidez en la mujer. ¿Y todo esto dónde se aprendió? Se aprendió porque yo no valgo, yo soy mala, yo no puedo, yo no sé. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Pues mi papá, mi mamá siempre me lo dijeron y además siempre me sonaron. Es bestial el efecto de la caricia condicional negativa. Y viene el cuarto efecto, que es probablemente el peor de todos: la internalización del modelo de conducta agresiva, a tal grado que los niños o subordinados aprenden a hacer lo mismo que hicieron con ellos. Aprenden que el amor es odio, que el amor es agresión, que el amor es apache, que el amor es violencia, que el amor es celos, y lo más terrible, que el amor es odio. Ódiame por piedad, yo te lo pido, que me hace tu maldad feliz. Es una canción muy de moda. O como lo decía aquella famosa diva, María Félix: que hablen mal de mí, pero que hablen. Que me odien, me hacen importante. Con su voz de hombre, ¿no? Bien, pues espero con eso haber contestado tu pregunta y espero que todos reflexionen y a partir de hoy, por favor, ni un solo golpe más, ni un solo grito más, ni una sola amenaza más, ni un solo pellizco más, ni un solo retirar el afecto más. Nunca retiren el afecto. Eso de enojarse con el niño mal portado y hacerle sentir que pierde su afecto es la peor caricia condicional negativa que le pueden dar, con efectos corrosivos que pueden ser ingobernables cuando vayan creciendo. ¿Bien? Muchas gracias por esa respuesta, estimado Juan Bosco. No sé si, Vane, me parece que tienes una pregunta. Bueno, sí, primero saludos a todos, en donde quiera que estén. Gracias por la plática, por los conocimientos. Nos tiene aquí muy pensativos, muy Qué bueno, me alegra mucho. Sí. Yo tenía, igual que Francisco, tenía más o menos la misma pregunta de cómo puedes la teoría aterrizarla, porque pues es muy fácil tomar temas, tomar cursos, escuchar, pero a la hora de aterrizar pues es donde se complica. En nuestro caso tenemos 4 niños, entonces, ¿sabes? ¿De qué edades? 16, 10, 11 y 4. Te propongo una manera de empezar. Cualquier día de estos, jueves, viernes, sábado, domingo, llega a tu casa con un pastel. O mejor aún, hazles un pastel. Y siéntate con ellos a comer pastel. Y cuando te pregunten qué se celebra, diles: estamos celebrando que somos una familia.
estamos celebrando que los amo con todo el corazón. Te van a decir, mamá, ¿estás enferma? Mamá, ¿te vas a morir? Mamá, ¿te estás despidiendo? Mamá, ¿estás chiflada? Suele pasar, porque no se esperan algo tan asombroso como un día que no es día de cumpleaños, llegues o hagas un pastel. Así es como empezamos. Y Buena claro, idea. puede ser cualquier cosa equivalente. A ver, vámonos todos a un lugar que todo el mundo quiere ir y nunca los has llevado. Muy bien. Muy buena idea. Buena idea, gracias. Y otra pregunta también, ahorita hablando de no más, de no nalgadas, de no gritos. Jamás. Ajá, esa es la pregunta. Nosotros crecimos con otra educación, con otra cultura. De hecho, he escuchado de que si mi mamá no me hubiera dado esas nalgadas, yo no fuera el hombre que soy o la mujer que soy, ¿verdad? Falso, pero está lleno de heridas y de amargura. Ahora, una nalgada bien dada en su momento, jamás, Jamás. aunque esté uno en una forma positiva, o sea, no con enojo, sino como disciplina, porque el niño rebasó una... Cuando el niño rebase un límite convenido, Ujú. lo correcto es que él sufra una consecuencia altamente dolorosa para él, Ok. pero que no haya un contacto físico humillante. No, si es en privado y es algo nomás para No. llamar su atención. No. Que esto es todo un tema que se llama fijación de límites. El niño tiene que estrellarse contra el límite como se estrellaría un pajarito con una pared de cristal que no ve. Va en pleno vuelo a su velocidad normal. Un pájaro normalmente vuela, un gorrión, a 40 kilómetros por hora. Se estrella contra el cristal y cae al suelo. ¿Por qué? Porque no lo vio, pero ahí está el límite. Entonces el niño va a perder su celular. No es que tú se lo quites, es que él lo pierde. O pierde un permiso para ir a ver a la novia, o pierde un postre que le encanta, o como estamos haciendo ahorita con un pacientito de 4 años, que finalmente ya aprendió. El límite es que cuando desobedece, se queda sin cenar. Literalmente, ni un vaso con leche. Se queda sin cenar. Después de una semana de quedarse sin cenar, empezó a aprender a obedecer. Y estamos hablando de un niño de 4.8 años. Eso no es correcto, ¿sí? El dejarlo sin cenar. Absolutamente correcto. Correcto. Es más draconiano, más... Es draconiano. Pero si no, es que es un niño extremadamente rebelde. Este niño tiene un problema que se llama oposicionismo desafiante. Y no hubo manera de que aceptara ninguna consigna de los padres. Y no solo, les pegaba a los padres. Y mordía a la madre. Y le tocaba sus partes íntimas y su busto, en forma retadora. Es un caso extremo. Entonces, a casos extremos, medidas extremas. Como tú dijiste muy bien, draconiana. Bien dicho. Ahí sumo algo, y es que obviamente casos más extremos, lo mejor es tratarlo con un experto, y aquí está un experto, la palabra queda corta, ¿no? Así que si es que alguien quiere conversar en privado con Juan Bosco, lo puede hacer, podemos pasarle los contactos y que puedan pedirle una cita, porque sería valiosísimo. Quienes quieran, como para ir cerrando, porque sé que hemos tomado ya mucho de su tiempo, yo le quiero hacer una pregunta que va más o menos en el tono de las últimas que hemos hecho, y es que algo que pasa mucho como padres, que nos pasa, es que mientras más conocimiento tenemos, más frustración tenemos cuando las cosas no salen como esperamos. Les tomo tantos cursos, planeo tantas cosas, tengo tantas iniciativas, traigo todo para decir que les amo,
y luego las cosas salen mal y otra vez una frustración grande de gana hago todo esto. ¿Qué nos podría decir como palabras de Imagínate, motivación? bueno, lo que siempre digo, no me la saco de la manga ni de la chistera de mago la respuesta. ¿Cuánto tiempo te tardaste en instalar el modelo actual? 10 años. ¿Y quieres resolverlo en 10 días? ¿O en 10 semanas? Bueno, todavía me dijeras 10 meses, ok. El problema es que esa frustración nace de la prisa que tienes por deshacer en un momentito lo que te tardaste años en hacer. Así que a lo hecho pecho. Y entonces aquí se requiere una de las virtudes más importantes en la historia de la humanidad, y es el humilde reconocimiento del mal efecto de mis acciones anteriores. ¿Y cómo me voy a portar ahora? Al revés de como lo hice, pero con una infinita paciencia, esperando los nuevos resultados para cuando ellos de manera natural se vayan a dar, pero no cuando yo quiera, sino cuando en tiempo y forma yo haya puesto los medios necesarios para modificar el mal que hice durante tantos años anteriores. Fantástica su respuesta. Nosotros nos vamos a quedar un minuto más para cerrar esta conversación, pero le agradecemos infinitamente su tiempo, compartirnos su sabiduría. No dejen de pedirme información de contacto de Juan Bosco. Sus libros son fantásticos. Miren, acá está el libro. Dani les pasará el link para que lo puedan revisar y comprar. Pero sí, ha sido realmente como decía Ale, se pasó el tiempo volando. Podríamos seguir en preguntas horas más. Algo me parece que querían decir Lorena o Mauricio. No, pues como todos buenos días, agradecerles a ustedes y agradecerle al doctor por todo lo que nos compartió, lo que nos enseñó. Realmente nos dio respuestas a muchas inquietudes que hemos tenido por años. Tenemos 3 hijos de 11, 9 y 7 y realmente pues todo lo que han dicho, ¿no? No es fácil, es frustrante, pero pues bueno, hay que hacer ese cambio ya, ¿no? Entonces, mil y mil gracias y bendiciones para los 3. Y adicional, sí, por favor, el contacto del doctor. Seguro. Encantados. Muchas gracias. Muy Un bien, tesoro, muchísimas Juan gracias, Bosco. un placer. Un saludo muy cordial a todos y Dios los bendiga y guíe sus pasos. Hasta Gracias. la próxima, que será cuando ustedes quieran. Muy buenas tardes. Cuídense mucho, gracias. Cuídense. Gracias a Gracias. todos, chao.